Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Aarón Francisco López González, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. El día de hoy tengo el gusto de presentarles mi proyecto de investigación, que se realizó en la materia de Taller de Investigación 2. El título de este proyecto es El análisis de liderazgo post-pandemia en el ámbito laboral. Bueno, pues sin más por el momento, comenzamos. Como breve introducción, tenemos que el liderazgo es un fenómeno psicológico que se encuentra dentro de las organizaciones. Se preguntarán, eh, el liderazgo es una herramienta importantísima dentro de una organización. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una habilidad que se desarrolla o que desarrolla un líder que lleva encaminado pues el trabajo en equipo, la colaboración, y esto se ve reflejado en los resultados que entregan los equipos de trabajo en las empresas. Pero la duda que a nosotros nos llamó la atención es cómo se dio o qué herramientas, qué nuevas características tiene un líder después de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Bueno, pues en este trabajo lo que buscamos fue encontrar esas nuevas características de liderazgo después de la pandemia que ayuda a las empresas y a los líderes a poder llevar sus equipos de trabajo a mejores resultados, así como a no perder ese liderazgo aunque se encuentren a distancia. Bien, pues sin más por el momento, con esta breve introducción comenzamos el desarrollo de nuestro proyecto de investigación con los pasos que se realizaron para poder llegar a una conclusión de aquellas nuevas características que los líderes desarrollaron después de la pandemia. Bien, como les mencionaba, el planteamiento del problema de nosotros se centra principalmente en cuáles son esas nuevas características de los líderes después de la pandemia de COVID-19. Esa es nuestra principal interrogante, ya que en el año 2020 pasamos, no sé si lo recordarán, una pandemia que actualmente pues ha ido disminuyendo poco a poco, pero que se encuentra muy presente. Y en las organizaciones tuvo un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque con la pandemia del COVID-19 tuvimos que tomar nuevas medidas de seguridad e higiene. Tuvimos que tomar nuevas modalidades de trabajo, como cuáles fueron, pues el trabajar en home office o el trabajo en casa, ¿no? El trabajo a distancia. Entonces, para las empresas fue complicado el adaptarse a esta nueva formas de trabajo, ¿no? Y para los líderes aún más, porque si antes estaban comprometidos en trabajar con sus equipos de trabajo en sus empresas, donde los podían ver, darles retroalimentación, enseñarles, motivarlos, pues ahora era más complicado ya que se encontraban a distancia. Entonces, tuvieron que crear nuevas características o las mismas que ya se tienen, como el liderazgo, desarrollarlas mucho más, ¿no? Si eres un líder transformacional, quiere decir que estás dispuesto al cambio, al constante cambio. Entonces, si tienes ese estilo de liderazgo, yo creo que se te hizo un poquito más fácil. ¿Para qué? Pues para llevar estas nuevas formas de trabajo en la empresa, ¿no? Entonces, esta fue nuestra pregunta clave, ¿no? Los objetivos de nuestra investigación, ¿cuáles fueron? Bueno, pues el primero de ellos, como ya se los viene manejando, fue determinar las características, ¿no?, que se requieren para un liderazgo. Pero no para cualquier liderazgo, sino para un liderazgo eficiente. ¿Con quién? Con los colaboradores de equipo o de trabajo, ya que pues ellos son la pieza clave fundamental del liderazgo, ¿no? Porque si no existe
un equipo de trabajo, ¿a quién liderar? Tú como líder no vas a poder liderar. ¿A quién liderarías, no? Entonces se necesita de ambas partes, tanto del equipo de trabajo como del líder, y el líder necesita de su equipo de trabajo. Para esto, nuestros objetivos específicos fueron identificar aquellas características y estilos de liderazgo en el sector empresarial. ¿Cuáles estilos de liderazgo se utiliza dentro de las empresas? ¿Para qué? Para que los colaboradores o que integren los equipos de trabajo den resultados, ¿no? Y también, aparte de identificar estos estilos de liderazgo en las empresas, ¿cuál es el que nosotros íbamos o vamos a tomar para trabajar en ello, ¿no? Así como identificar esas características que ayudan a los equipos de trabajo y que ayudan al líder, ¿no? A cumplir con los objetivos. También vamos a delimitar aquellos indicadores que hacen a un equipo de trabajo eficiente, ¿no? Porque podemos tener un equipo de trabajo, pero si no es eficiente, ¿qué o cómo lo podemos hacer más eficiente, ¿no? Desde la entrega de resultados, el compromiso con el trabajo en equipo, etcétera. Entonces, pues también debemos de determinar aquellas características que hacen la relación de liderazgo después de la pandemia, ¿no? Debemos de determinar cuáles fueron esas nuevas características que ayudaron al líder después de la pandemia, o cuál es el implemento para que el trabajo funcione. La justificación de nuestro trabajo se encuentra basada en que actualmente dentro de las empresas el liderazgo es importantísimo, es esencial. En cualquier empresa vamos a encontrar liderazgo y vamos a encontrar un líder, ¿no? Porque sin esto las empresas no funcionarían. Simplemente los colaboradores, las personas que trabajan en equipo estarían perdidas, ¿no? No tendrían un horizonte, un camino al cual llegar. Entonces, sabemos que el liderazgo es fundamental en las empresas. Que la formación de los equipos de trabajo es indispensable. ¿Para qué? Pues para satisfacer aquellas necesidades de la empresa y también pues para desarrollar el liderazgo en esas personas, ¿no? En que ellos puedan crear liderazgo, porque recordemos que un líder es aquella persona que impulsa y motiva a los demás para que estos también a su vez en un tiempo determinado se conviertan en líderes y estos pues conviertan en líderes a otras personas, ¿no? ¿Por qué centrarnos en el liderazgo después de la pandemia? Pues como lo sabemos, la pandemia de COVID-19 trajo a nuestras vidas muchos cambios, desde niveles educativos, laborales, personales, médicos. Entonces es importantísimo saber cómo afectó la pandemia de COVID-19 a estos líderes, a estos equipos de trabajo, si pudieron adaptarse o no se adaptaron. Entonces queremos determinar cuáles son esas nuevas características que ellos implementaron o desarrollaron pues para cumplir con el desempeño laboral, ¿no? Nuestro marco teórico, bueno, aquí opté solo por colocar los más importantes para mí de los temas que recopilamos, ¿no? De la investigación que se realizó pues para llegar a determinar esas nuevas características de los líderes post pandemia. Lo primero que necesitábamos saber pues es unos antecedentes de liderazgo, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se inicia el liderazgo? ¿Cuáles son aquellas características de un líder? ¿Para qué? Pues para ir determinando cuáles características con qué características ya cuenta un líder y cuáles van a ser esas nuevas o cuáles características desarrolló más. Necesitamos conocer las teorías del liderazgo. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de liderazgo. Entonces debemos de centrarnos nosotros en uno solo para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. También tratamos de buscar lo que es el liderazgo eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra principal motivación de este trabajo es conocer las nuevas características de los líderes eficientes, ¿no? Entonces necesitamos conocer primero las características de un líder eficiente. También conocer, obviamente, y entrar en contexto de lo que fue, es y actualmente sigue siendo la pandemia del COVID-19. Conocer el liderazgo dentro de las organizaciones,
en pandemia, ¿no? Cómo se desarrollaron esos estilos de liderazgo o el estilo de liderazgo transformacional que fue en el que nos basamos nosotros para las empresas. Y así como aquellas características que desarrollaron, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las tantas que se pudieron desarrollar de los líderes post pandemia? La metodología que utilizamos pues fue una investigación documental cualitativa, ya que esta pues nos permite hacer la investigación de documentos e interpretarlos, ¿no? Como nos los dijo Coelho en el 2000, el autor Coelho, que pues es una herramienta que nos ayuda a investigar documentos para tomar lo más relevante y lo más importante de cada uno de ellos, así como analizar y diseñar pues nuestra investigación, ¿no? A partir de la búsqueda documental en libros, revistas, etc. La muestra y muestreo que utilizamos nosotros, bueno, pues como muestra utilizamos la validación y revisión de documentos que nos sirvieran. ¿Para qué? Pues para nuestro trabajo de investigación. Entonces nuestra muestra fue documentos de investigación. Nuestro muestreo pues fue utilizar criterios, ¿no? ¿Para qué? Para que estos documentos tuvieran ciertas características en particular que nos ayudaran, como por ejemplo utilizar palabras clave para investigar en estos documentos, ¿no? Como trabajo en equipo, pandemia, características, liderazgo, características de liderazgo eficiente. Esto pues ¿para qué? Para que nosotros determináramos si nos servían estos documentos o no. La definición de nuestras variables, pues como les mencioné en un principio, ¿no? La independiente son nuestros líderes. ¿Por qué? Porque sin ellos no tendríamos nuestra variable dependiente, que en esta, la dependiente, pues hablan de los equipos de trabajo, ¿no? Los equipos de trabajo para nosotros, ¿quiénes son? Pues son nuestra variable dependiente, porque el equipo de trabajo depende del líder. Entonces, tuvimos como resultado, pues, una investigación de 34 documentos que se utilizaron para esta investigación. Nos dieron diferentes porcentajes de resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada uno de estos encontramos diferentes porcentajes de información que necesitábamos nosotros para esta investigación. Por ejemplo, en uno de ellos nos arrojó que el 11% nos hablaban de nuevas características, el 13% nos hablaba de equipos de trabajo y el 8% de líderes post pandemia. Entonces, estos documentos nos sirvieron de mucho. ¿Para qué? Pues para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. La validación, pues como les decía, ¿no? Necesitábamos de ciertos documentos, y para validar los documentos que utilizamos buscadores como Reddit, Cielo, Google Academic, Zafira, Esciencia, que utilizamos la búsqueda de documentos no mayores a 10 años, ni menores a 5, porque la pandemia lleva aproximadamente 2 años, 3, pero también necesitábamos buscar aquellos liderazgos nuevos. Como una de nuestras conclusiones fue que gracias a esta investigación documental cualitativa pudimos descubrir nosotros aquellas nuevas características de los líderes post pandemia. ¿Cuáles fueron? Pues bueno, una de estas características nuevas de los liderazgos fue comunicación asertiva, planeación de tiempos, delegación de funciones, asesorías. ¿Por qué? Porque la comunicación era importantísima en la pandemia. Entonces se creó un vínculo de comunicación más importante dentro de las empresas por medio de computadoras, programas que permitieran la visualización y la interacción con las personas a distancia. Hubo mejor planeación de tiempos. ¿Por qué? Porque se tenían que planear aquellos trabajos que se iban a entregar, pero se daba un tiempo determinado para que se cumpliera con esta función. Y la delegación de funciones, ¿no? El líder aprendió a delegar aún más de manera eficiente a sus colaboradores. Y bien, pues esto sería todo de mi parte. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos para fines de esta investigación. Sin más por el momento de mi parte, agradezco su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.